Gracias en esta hora por permitirnos este privilegio que tú nos das, Señor, de crecer a través de tu palabra, de caminar en tu palabra, de ser dirigidos por tu Espíritu Santo y de ser sobre todo, Señor Jesucristo, cubiertos por ti, Padre, para crecer en el conocimiento y la sabiduría de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, porque tu propósito es bueno. Te damos las gracias por cada hermano o hermana que están entrando a la línea. Te damos la gloria y la honra porque tú pones el querer como el hacer. Te pido que los hermanos que están en México no batallen, quita todo obstáculo, todo estorbo y que no tengan dificultades para conectarse. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a empezar a hablar ahora de la paternidad espiritual. Hay 3 clases de paternidad espiritual y vamos a ver esas 3 clases. Espero que pueda cubrirlas todas. Esa es la intención. Amén. Y vamos a empezar. No voy a repasar lo de la semana pasada porque se me va a ir tiempo y necesito avanzar. Vamos a hablar hoy de la diferencia entre reyes que gobiernan y padres que imparten. Hay jefes que mandan, pero hay obreros que trabajan. Dios nos ha llamado a ser siervos, obreros que trabajan. Y en muchas ocasiones se ha dado formación errónea, una formación distorsionada y desfigurada de lo que es un siervo, un obrero, un hijo de Dios. Y muchos han sido formados nomás a mandar, a tronar dedo, a ser el jefe. Y Dios no quiere jefes ni supervisores. Dios quiere hijos que cuiden en la obra de Dios, que la amen, que la cuidan y que sirvan, porque Él vino a servir. Él fue un hijo obediente que sirvió. Entonces la diferencia entre reyes que gobiernan y padres que impartan es muy grande. La Biblia dice en el libro de Génesis 32, 24, dice: así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Amén. Se quedó solo Jacob y luchó con un ángel. Cada uno de nosotros en diferentes ocasiones de nuestra vida nos hemos encontrado luchando con Dios. La mayoría de nosotros peleamos contra la voluntad de Dios por varios años. No sé si usted se puede acordar cuando usted huyó, corrió y peleó contra el Señor, ¿verdad? Peleamos contra su voluntad de diferentes maneras. Pero Dios nunca pierde una batalla. Así es que todo el que pelea con Dios va a perder. Tarde que temprano, Dios sale siempre ganador, vencedor. Gracias a Dios que así es, porque aquí estamos, porque nos venció, ¿verdad? Jacob nació peleando, hermanos. La Biblia dice que desde que Jacob nació, estaba peleando. Nació para, peleó para, cuando estaba naciendo, quería ser el primero. Ahí lo encontramos en Génesis 25. Ahí se relata que Jacob nació peleando con su hermano, quería nacer primero. Vemos que peleó con el ángel en Génesis 28 y en el libro de Oseas 2:14 ahí podemos ver, pero también podemos preguntar por qué peleó, cuál era la razón. ¿Algún día ustedes se han preguntado cómo está esta historia? ¿Por qué peleó Jacob con un ángel? O a lo mejor algunos de ustedes ya saben lo que van a escuchar hoy, pero siempre Dios nos viene a hablar de una forma nueva porque no lo sabemos todo y el Espíritu de Dios es infinito. Siempre nos habla algo nuevo de acuerdo al nivel de crecimiento de cada uno. Amén. Primero, el ángel quiere decir mensajero. Y ponen sus teléfonos en mudo, por favor. Está pasando la nieve, ¿verdad? Bien. Pongan en mudo sus teléfonos, hermanos, por favor. Amén, gracias. Entonces, primero el ángel quiere decir mensajero y puede representar uno que trae buenas noticias. Los ángeles traían buenas noticias cuando venían con un mensaje celestial.
También un ángel, hermanos, puede ser una persona. ¿Ustedes alguna vez Dios les puso un ángel en su camino? También un ángel puede ser un padre espiritual. Originalmente estas clases el pastor me pidió que las diéramos para los pastores, pero el pastor lo abrió porque pidió que los líderes también estuvieran en estas clases, porque somos edificados a través de estas enseñanzas. También un ángel puede representar un padre espiritual. Vemos en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, las cartas van dirigidas al ángel de la iglesia. Y se ha visto, se ha entendido, podemos comprender que le está hablando a la persona que está al frente de la iglesia, le está hablando a los pastores. Amén. La razón que el ángel peleó con Jacob fue porque Dios le había dicho en Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no nos va a dejar hasta que se cumpla su palabra en nuestras vidas. Hay un destino, hay una palabra, un propósito, el cual no se cumplirá sin una lucha espiritual o una lucha con un ángel. ¿Cómo está eso? El ángel en nuestras vidas puede representar un padre espiritual. Ustedes, hermanos, hermanas, como pastores, son ese ángel que Dios ha puesto en esa iglesia, son ese padre espiritual. Esos padres espirituales en nuestras vidas que son usados por Dios para desarrollarnos espiritualmente. El ángel que Dios asigne a nuestra vida o a tu vida no debe tener temor de luchar contigo. O más adelante, hoy en esta clase, nos vamos a dar cuenta si hay temor. No porque un pastor sea débil o no tenga autoridad. Nos vamos a dar cuenta porque hay veces que hay personas con las que no se puede relatar uno como un hijo espiritual, como un hijo de la casa. Les decía que esta clase se llama ¿cómo? La diferencia entre reyes que gobiernan y padres que imparten. Si tenemos reyes que quieren gobernar en casa, pues como decía el pastor Martín, no puede haber dos cabezas. Es imposible, ¿verdad? Va a haber así un choque, no se va a poder. Pero cuando hay padres que imparten, quiere decir que hay hijos. Sigue adelante. Entonces, el ángel en nuestras vidas puede representar esa persona. Puedes representar tú, ese ángel en la vida de alguien, pastor, pastora. Amén. El ángel que Dios asigna a nuestra vida no debe de tener temor luchar con nosotros. No debemos de tener temor como pastores ir a una oveja y decirle lo que Dios nos está poniendo en el corazón. Si hay temor, es que esa persona quiere gobernar. Para producir el Israel. Perdón, creo que me perdí aquí donde estaba. Para producir el Israel en ti, es necesario que haya una lucha. ¿Por qué? Porque Jacob representa el hombre carnal. Jacob significa engañador y Israel significa príncipe de Dios. Jacob tuvo que luchar con el ángel porque había un propósito de sacar de él ese Jacob engañador para que saliera ese Israel, ese hijo. Israel es la nación, se convierte Jacob en Israel. Dios pone padres espirituales en nuestras vidas con la función de pelear con tu voluntad personal, con tus deseos, para que sea revelado el príncipe de Dios que hay dentro de ti. Personas que en veces se van de las iglesias cuando un padre espiritual les pone presión. Pero la razón que el ángel pelea contigo no es para herirte, sino para manifestar el príncipe que está atrapado dentro de nosotros. Dios le había dado una palabra a Jacob, pero no se iba a manifestar hasta que él se convirtió en Israel. Hay cosas que hay palabra de Dios depositada y promesa en nuestras vidas, hermanos, hermanas, que no se va a manifestar
hasta que nos conviertamos en esos hijos de Dios. Hasta que Jacob se convirtió en Israel, se cumplió la promesa, se estableció la tribu, se hizo una nación, se formó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos promesa de Dios, pero no se va a cumplir hasta que nos convirtamos en esos verdaderos hijos y vamos a ver la diferencia hoy. ¿Dónde está la diferencia? El pastor debe de ser un padre espiritual que ve en ti lo que tú no ves en ti. Pero no nomás lo bueno, el padre espiritual también va a ver las áreas débiles. Hay 3 clases de padres en la vida. Número 1, el Padre Celestial. ¿Cuál es ese Padre Celestial? ¿Qué representa el Padre Celestial para nosotros? El Padre Celestial es el que se comunica con tu espíritu. El Padre se comunica directamente con tu espíritu. Número 2, el Padre Espiritual, el que revela las intenciones del alma. Número 3, el Padre Paternal, el que desarrolla tu cuerpo físico, o el Padre terrenal. El espiritual revela las intenciones de alma, tiene un propósito porque es el que pone presión. Son los pastores, son las personas que Dios pone al frente para ser usados, para disciplinar, para tratar esas áreas. Pero es necesario ser hijos, es necesario ser Israel, no Jacob, para poder ser tratados. El Padre Celestial, vamos a desmenuzar el Padre Celestial un poquito. El Padre Celestial es Dios quien forma nuestro espíritu. Es por el espíritu humano que el Padre Celestial se comunica con el hombre. Dios creó tu alma donde están tus emociones. ¿Cuántos ya han escuchado que las emociones están en el alma, por eso ahí están las heridas y necesitamos ser sanados, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? La sanidad interior, ¿verdad? ¿Okay? Ahí es donde están las emociones, ¿verdad? En el alma. Pero no depende de tu alma, porque Dios no depende de tu alma, porque sabe que ahí están las emociones y las emociones son dictadas por sentimientos, no por fe. Dios salva nuestro espíritu y luego lo usa para comunicarse con nosotros. Por eso, entre más espirituales somos, más comunicación con Dios. Entre menos espirituales el creyente, menos comunicación y relación con Dios. Entonces, dígame usted ahorita, ¿por qué se va a mover ese creyente? Por el alma, por los sentimientos y las emociones. Y si esa persona está muy dañada en sus emociones, va a haber mucho trabajo. Y el trabajo va a ser más pesado para los pastores. ¿Por qué? Porque si no quieren orar, si no quieren ayunar, si casi no vienen a los servicios, es un rey que quiere gobernar, no es hijo. Como pastores, Dios nos va a dejar elegir y escoger. Hay algunos con los que vamos a poder trabajar y otros con los que no se van a poder trabajar, más que dejarlos en las manos de Dios hasta que ellos tomen esa decisión de convertirse en ese Israel, en ese hijo, de dejar ser ese rey que gobierna, de querer ser ese hijo espiritual, porque entre más espiritual somos, entonces no habrá tanta necesidad de todo el tiempo estar, es que está lastimado, es que necesita sanidad interior y siempre están haciendo talleres de sanidad interior y no pasan de ahí, porque eso es una mentira. El que quiere mucha sanidad interior y requiere de mucha sanidad interior es porque es un rey que quiere gobernar, porque ya Dios le dio el espíritu, le dio su soplo y su Espíritu Santo para que éste lo cultive, para que se meta a orar. Ahora es responsabilidad. Y como padres espirituales tenemos que aprender, esa es parte del ministerio, porque si no, el ministerio nos va a absorber con puros reyes gobernadores y no queremos una casa espiritual llena de puros gobernadores, puros reyes, todos llevan corona, imagínate. Puedo ver a la hermana López la cara que está haciendo. Imagínense. Entonces,
Cuando los hijos son espirituales en casa, Dios se puede mover en esa casa y Dios envía ahí su bendición. Amén. ¿Hay alguna pregunta aquí, hermanos? Si no, para avanzar. Entonces, Dios salva nuestro espíritu y luego lo usa ¿para qué? Comunicarse con nosotros. ¿Pero de quién depende? Depende de el creyente, ponerse pilas, pero también tenemos que enseñarles, pastores, tenemos que enseñarles a que se tienen que orar. Hay una línea de oración, Amén, hay amén. ayuno, amén. Pero también la persona tiene que tomar el paso y buscar el ayuno, buscar la oración y no tener temor. El diablo les va a mentir. Ay, no ayunes, te vas a enfermar. Ay, ¿para qué oras tanto? Pura orando y orando. Ahora, hay que tener un balance. Tampoco hay que hacernos fanáticos y estar 10 horas orando. No, hay que atender a la familia, que es el ministerio primero que tenemos en casa. Hay que darle esa atención a los hijos, al marido, a la casa. Dios nos da 24 horas, todo tiene su lugar, su momento. Hay que saber bien dónde estamos para poder impartir como pastores, como líderes, a los creyentes esa vida espiritual que Dios nos da, porque a través de la comunicación con su espíritu es que vamos a crecer, verdaderamente. Seguimos avanzando. Estamos en el Padre Celestial. Mateo 23, 9, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. Mateo 23, 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cuántos han oído esto? Por eso esta clase de la paternidad espiritual es muy delicada en este tiempo. Pero hoy hemos orado al Espíritu Santo para que les traiga revelación y no se dejen engañar. Y tengamos mucho cuidado con todas las enseñanzas que hay allá afuera, porque por causa de enseñanzas erróneas estamos viendo lo que hay en la sociedad, que está en necesidad de un padre. Y por causa de la deficiencia y la ausencia de padres, estamos en un problema bien grande. Estamos viendo una generación que se está perdiendo por falta de padres. Ahora Dios está llamándonos a ser esos padres espirituales, a generaciones que se están perdiendo. Pero por causa de que han distorsionado la palabra, religiosos, saduceos, fariseos, que todavía existen, los mismos que acusaban a Jesucristo y a los discípulos, todavía están aquí acusando y peleando. Todavía existe ese espíritu, se mueve. Ahora usan mucho eso que a nadie le llaméis padre. No hay padres, aquí hay puros huérfanos, pues. Y lo vamos a comprobar esta hora con la palabra. La palabra padre es Pedro, que en griego es generador, pariente cercano, fundador de la raza. Y en este caso, fundador del cristianismo, porque se acuerdan que le dijo a Jesucristo a Pedro, sobre esta roca, Pedro, le estaba hablando de una paternidad. No estaba hablando que iba a ser el papa de la Iglesia Católica. Nada que ver. En Hechos 7:2, 22:1, los miembros del Sanedrín eran llamados padres. Por esta no sería una práctica entre los cristianos, ¿ok? Era los miembros del Sanedrín. Ahorita estoy hablando del Sanedrín. La palabra se usa 144 veces refiriéndose a Dios Padre y 144 refiriéndose a los padres terrenales. Ahí en la Biblia lo vemos ese número de veces. En Juan 17:10 se menciona para los sacerdotes idólatras. O sea, más bien a los que le tenían que decir padres era a los religiosos del Sanedrín, que era la corte suprema, eran los que perseguían a los apóstoles, los mandaban matar. Ellos solamente les tenían que decir padres. Eran a los sacerdotes idólatras que habla Jueces 17:10. También vemos que a Abraham le llamaban padre, ¿verdad? A vuestro padre Abraham. Y ellos eran celosos. Por eso cuando a los apóstoles les empiezan a decir apóstol y empiezan a hablar ellos de una paternidad espiritual, estos hombres pues los querían matar porque solo hay un padre y es vuestro padre Abraham. ¿Cómo están blasfemando? Tenemos que entender de dónde viene la raíz de todas estas cosas que se han venido hasta el día de hoy, están afectando nuestra iglesia, las iglesias cristianas, la fe cristiana. Para los que son
usados para que se conviertan las almas al evangelio. También la Biblia lo registra en 1 Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿no tendréis muchos padres? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Se acuerdan la semana, creo que fue la última clase, la antepasada, donde Pablo viene y les dice, yo soy el padre espiritual de esta casa, y pone todos en su lugar, porque todos estaban peleándose. Yo soy de Apolos, yo soy de Kelly, yo soy de aquel. Estaban en división en Corintios, y Pablo viene y les aclara, yo soy el padre espiritual de esta casa, y pone orden. En Mateo 23:9 habla de hipócritas que dominaban a otros por medio de posición religiosa y poder. Esto es lo que Jesús estaba condenando en Mateo 23:9, hermanos. No estaba diciendo que no ocupábamos padres espirituales, que cada quien sea llanero solitario, que cada quien haga lo que quiera. Por eso debe de haber un orden en las iglesias. Ahora, los pastores que están en línea, si Dios te ha llamado a pastorear, así como Pedro fue y puso orden, nosotros somos llamados a poner orden, como padres espirituales que somos. Va a venir gente que no le gusta oír esa palabra, que no le gusta respetar a los pastores. Ese es problema de ellos. Son reyes con corona que quieren gobernar. Pero nosotros trabajamos con los hijos. Amén. Entonces, dice, entonces esto es lo que Jesucristo estaba condenando. Jesucristo no estaba condenando llamar a alguien padre espiritual, en especialmente a los que eran usados para convertir a los hombres a Dios por medio del evangelio. Si tomamos este texto literal, entonces no le podemos llamar a nadie padre, ni al padre terrenal, porque ahí dice a nadie. Entonces no tenemos papá tampoco terrenal. Hay que tener mucho cuidado y leer bien la Biblia. Mucha gente lo que hace, agarra un texto y de ahí sacan una prédica sin ver las concordancias, sin estudiar bien ese tema y los contextos. Aquí está el pastor y me está ayudando. Amén. Amén, pastor. Padre espiritual. ¿Cuál acabamos de terminar, hermanos? El Padre, ¿qué? Celestial, ¿verdad? Ahora, el Padre espiritual. ¿Están tomando nota, hermanos? Es importante que usted tome nota y tenga su Biblia. Porque la pastora Alma les va a dar examen, amén. Ok, Padre espiritual. El apóstol Pablo se consideraba a sí mismo Padre espiritual de muchos. En 1 Corintios 4:19 dice, porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo les dice, muchos les pueden enseñar, pero solo hay un solo padre espiritual que te dio a luz al evangelio. Solo hay un tutor, un instructor que te puede enseñar. Solo hay un padre espiritual que te puede disciplinar y te puede poner en ese destino profético. Ese es el enfoque. Alinearlos al destino profético, a la asignación profética, a la semilla profética que está sembrada en cada una de estas almas, en cada creyente. Ahí en Gálatas 4:19, déjenme lo leo bien rapidito. Dice, no me da el, ok. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Les llamaba hijos Pablo. ¿Amén? ¿Por qué nos vamos a encontrar con mucha resistencia al hablar de la paternidad espiritual? Es porque los padres espirituales tratan con el alma, con el carácter, son tres cosas: el alma, el carácter y las emociones. Ese es nuestro trabajo. Bueno, aparte muchas cosas más, de barrer, limpiar los baños, levantar mesas, levantar sillas, porque empecé la clase diciéndoles la diferencia entre ¿qué? Reyes con corona que quieren gobernar
y padres que impartan. A ver, dígame usted si en su casa, porque usted es el rey en la casa, usted no lava los platos ni saca la basura, usted no barre, usted paga los biles, usted arregla su casa, usted tiende las camas, hermana, usted cocina. ¿Por qué en la iglesia vamos a llegar nomás a querer gobernar y a mandar? Esas son erróneas enseñanzas. Nosotros hemos sido llamados a servir y a ser ejemplo. Amén. Todo en su lugar. Vamos avanzando. Entonces, se van a formar 3 cosas: carácter, alma y emociones. Perdón, el carácter, las emociones y la voluntad. 4, disculpen. Alma, carácter, emociones y la voluntad. Y eso, hermanos, eso es el trabajo. No es fácil eso. Pero si el hombre es hijo, se convierte en ese hijo, está en comunicación en el espíritu con el Padre Celestial, que se comunica con el Hijo en el espíritu. Pero si esa creyente, ahora no voy a decir hijo, es un creyente, porque acuérdense que el mago creía, ¿se acuerdan que ahí andaba en la clase de Hechos de ayer? Pero nomás se remojó ese demonio porque siguió demonio. No era hijo, ni era espiritual. Entonces, van a haber creyentes que todavía son como Jacob, engañadores, usurpadores, hasta que ven el ángel. De una manera u otra, Dios va a usar el ángel, símbolo, figura de un líder, un pastor, a la persona que le va a poner ahí para trabajar con su alma, con su carácter. Porque ¿qué está en el alma? ¿El espíritu? A ver si están escuchando. ¿Quién me puede decir qué está en el alma? ¿Nadie? ¿Están las emociones? Las emociones. Amén. Hay bastantes en la línea, gloria a Dios. Las emociones. Amén. Están las emociones. Entonces, si la persona no está en el espíritu, no tiene comunicación con el Padre, no está orando, no está ayunando, está en las emociones, pues está con necesidad de ser sanado, pero si no quiere quitarse de su gobierno y de su trono, pues vamos a trabajar. Lo que le estoy diciendo hoy, pastores, es de que vamos a trabajar con los hijos que quieren. Y los que no quieren, tenemos que seguir orando por ellos hasta que también ellos quieran sujetarse, someterse y aprender. Y va a haber momentos que como pastores va a tener que quitar a alguien de donde esté, especialmente si están liderando en el púlpito, si no quieren sujetarse y someterse, porque eso pueden dañarle a los demás, pueden traer malos ejemplos. Estamos para poner ejemplos porque Jesús todo lo hizo por ejemplo. No lo estoy diciendo yo no estoy aplicando aquí las reglas. Esto ya está establecido en la Biblia. Amén. Sana doctrina. Jesucristo todo lo hizo por ejemplo. Jesucristo dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesucristo alimentó a la multitud. Jesucristo vino a servir. Él lo dijo, no a que lo sirvieran. Él le lavó los pies a sus discípulos. Y ellos se quedaron como, no, maestro, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? O sea, todo lo hizo por ejemplo. Amén. El Padre Espiritual tiene la tarea de formar carácter y asegurar que vivas una vida de integridad. Muchos rechazan la paternidad espiritual porque prefieren no dar cuentas a nadie por sus emociones, por su voluntad y su carácter. Y no nomás nos van a rechazar. Uy, si ustedes supieran, pues yo no puedo hablar, porque el pastor tendría que venirse acá y dar la clase aquí. Ahorita aquí está. Pero yo creo que les puede contar historias, ¿verdad, pastor? En diferentes cosas que pasaron y la gente se enojó. Si les confrontaban por el adulterio, se enojaban. Si les confrontaban por la vestimenta, siervas que quieren dirigir una alabanza y no quieren, les hemos dicho, no se permite un vestido arriba de la rodilla y ya nos tachan de religiosos, el problema es tuyo. El púlpito se va a respetar. Les hemos pedido, si usted está llevando una doble vida, no puede servir, hermana, siéntese. Y se han molestado y mejor se han ido. Siguieron siendo Jacob. Siguieron engañando, usurpando,
Pero lo más triste es que la vida de esas personas es la que queda en engaño y se pierden la bendición de lo que Dios quiere hacer con su vida y con sus generaciones, porque no nomás es para una persona, es para una generación. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir. Padres paternales. Ahora entienden por qué muchos rechazan al padre espiritual, porque se trata con las emociones y cuando alguien se enoja, pues se lleva, pues se la lleva toda, se la llevó hasta la iglesia tuvo la culpa. Así es que pastores, como dice el pastor Martín, mucho aceite para que le resbale. No vas a ser la primera, no vas a ser el primero, no vas a ser el último. Así nos va a hacer la gente, vamos avanzando para adelante, valientes. Si conoces bien la escritura, eso no nos va a tumbar, tenemos que seguir adelante. Si no conocemos la escritura, nos vamos a deprimir y encerrar en un cuarto porque no nos quieren. No nos tienen que querer a nosotros, tenemos que llevarlos a amar a Jesucristo. No vienen a vernos a nosotros. Vienen a que aprendan a amar a Dios. Venimos a la iglesia a unirnos en la congregación de los santos, a alabar el nombre de Cristo. Padres paternales. ¿Cuál acabamos de terminar? Padre espiritual. Amén. Ahora los padres paternales. Vivimos en una generación donde hogares sufren por el padre paternal. La ausencia de un padre en el hogar ha causado una devastación de consecuencia en la sociedad. Un padre imparte la hombría, la virilidad que necesita un niño para ser un verdadero hombre. La virilidad y el carácter de un hombre es impartido por el padre. Hoy en día no podemos hablar estos temas porque están demandando pastores. Ya empezó la persecución. Ya no hay tiempo de ser niños. Ya no hay tiempo de escondernos, hermanos. Ya no hay tiempo de trabajar con gobernadores con corona. Es tiempo de trabajar con los hijos que quieran. No hay tiempo para que los pastores estén soportando a gente grosera. Hay que enfocarnos con los que quieren, no porque una iglesia de mucha gente, pero todos son gobernadores, todos son reyes, perdón, gobernadores, todos son reyes que gobiernan, pero no vamos a ser efectivos con el evangelio. Solo vamos a estar enamorando a la gente. Es un tiempo donde ahorita muchos se están retirando de las redes sociales. Hoy en las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado. Las pastoras que van a estar compartiendo palabra los viernes. Yo no les estoy metiendo miedo. Yo no tengo miedo, pero hay que ser sabios. La Biblia nos lo manda, ser mansos, pero astutos. Ya hay pastores que han sido demandados y se están retirando de las redes sociales porque ya los demandaron por cualquier comentario que hicieron contra la comunidad gay, cualquier cosa que digan contra el lesbianismo, ya hay demandas, ya hay acusaciones, hay cosas tremendas que están pasando. Ya lo saben, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, la virilidad y el carácter de un hombre es impartido por el Padre. A Satanás no le gusta la idea de padres, punto. Ni del Padre celestial, ni del Padre espiritual, ni del Padre terrenal. Odia la palabra Padre. La falta de hombres, padres en el hogar, ha causado un incremento de niños afeminados, y hombres en nuestra sociedad y generación, hombres afeminados. Cuando el niño no tiene un padre para copiar e imitar en casa, busca imitar el carácter de la madre. Porque es natural, hermanos, es natural. Pero por eso necesitamos establecer bien la paternidad, restaurar la paternidad en nuestras iglesias, restaurar la paternidad en los hogares. Si la paternidad no es restaurada en la iglesia, ¿cómo se va a restaurar la paternidad en los matrimonios? Si tenemos distorsionada la paternidad en la casa espiritual, el orden de Dios. Dios lo quiere restaurar, es el backbone, es la columna, es la fuerza, es lo que sostiene todo, la paternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos necesitamos hombres que puedan ser mentores para nuestros niños. En la iglesia necesitamos que se levanten los varones, hacer esa figura cuando lleguen esos niños que no tienen un padre.
hermanos de niños chicos que se levanten, cristianos creyentes, hijos de casa, a ser formados por el Padre Celestial para que puedan ser una figura de un mentor, la figura de un padre, aunque no sean sus padres, aunque sea un hermano mayor. Hay hermanos mayores que han sido buena influencia. Yo admiro a esos jóvenes que son, wow, buena influencia para sus hermanitos menores, donde no hay un padre. Estamos en un tiempo donde se cuestiona la virilidad de un hombre, hermanos, donde lo toman por un juego, ya no hay importancia, no hay respeto ni un valor en ese tema. Es causa de risa, de burla, pero la iglesia tenemos que restaurar esto. La generación de Moab, ¿qué pasó en Moab? Ahí en Ruth 1, del 3 al 5 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allá con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malom y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quedaron desamparadas las 3 mujeres. A mí siempre me ha llamado, es una cosa impactante, siempre me ha hablado Dios a mí a través de este libro de Ruth. Ver lo que pasó Noemí y Ruth, ver su valentía y su esfuerzo. A mí siempre me ha impactado la historia de Ruth. Pero hoy Dios me ha sacudido ahora que hemos estado en estas clases de la paternidad. A mí me ha sacudido el Señor cuando me llevó a estudiar lo de Moab, la generación de Moab. Ahí murieron todos los hombres de estas mujeres. Solo las mujeres sobrevivían y esa es la generación que estamos viendo. Una generación donde Satanás está apartando a los hombres de la casa del pan. Acuérdense que Elimelech estaba en la casa del pan y se fue de la casa del pan de Belén, ¿verdad? Correcto, pastor, de Belén. Se fue a Moab a morar porque había hambre, escasez. Hay veces que se van de la casa espiritual. Él se fue de su casa espiritual a un lugar donde no tenía que ir. ¿Por qué? Porque su carácter tenía que ser formado, porque sus emociones estaban mal. Algo estaba pasando con este hombre. Los varones de Dios son hijos, que son hijos, permanecen y crecen y saben reconocer una paternidad. Bien importante, que si la paternidad terrenal no la tuvimos, es bien importante que entendamos que el Padre Celestial es nuestro Padre, ese es nuestro Padre. Para poder ver a ese Padre terrenal o a esa persona que crió y respetarlo como un Padre terrenal. Porque esa es la manera que Dios sana y restablece. Entonces, aquí fue a Moab donde murieron, quedaron solas las mujeres y ese sistema de Moab domina la sociedad de los hombres junto con la virilidad termina. Ese mismo sistema. Terminan muriendo. ¿Qué representa Moab? El sistema de hoy, el mundo. Lo que está pasando en el mundo hoy. Es tiempo de mostrar al mundo que sí hay verdaderos padres del reino, empezando con el Padre Celestial. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre hijos y bastardos? Desafortunadamente, muchos no han entendido propósito y disciplina. En Hebreos 12, del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo dice la Biblia, no yo. La palabra bastardo es fuerte. La Biblia lo está hablando.
Aunque la disciplina de un padre duela, no es la intención de un padre lastimar. Hay disciplina que duele, pero no hiere. Aunque la disciplina duela, va a doler en el ego. Si a ti te duele la disciplina y no te gusta, es porque tienes ego y la voluntad. La intención no es lastimarte, pero sí es de entrenarte. Así es que si a ti te duele cuando te dicen algo, y como pastores, usted se va a dar cuenta, pastor, pastora, cuando a alguien le duele, porque se ven los rostros, se ven las actitudes. Y aunque nuestro ego se quiera manifestar, no es para lastimarnos, sino para entrenarnos. Dios tiene maneras de entrenarnos. En la obra Él nos entrena. ¿Saben que una de las primeras cosas que decimos cuando nos llaman la atención o algo nos sale mal en la obra, cuando estamos sirviendo, es ya no lo voy a hacer o mejor me voy de esta iglesia o mejor ya no hago nada? Son las actitudes que brotan del ego, son palabras del ego, de un ego grande, un ego esponjado. Porque así éramos todos. Todos pasamos por ahí. La palabra ego se aplica al ser humano, porque todos tenemos el ego adentro de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos el yugo de Dios y nos ponemos bajo sumisión del Espíritu Santo, podemos dejar ese ego. Entonces, aquí se hace una distinción entre hijos y bastardos. ¿Cómo se hace esa distinción? Vamos a ver. Se revela la diferencia por medio de la disciplina. Los bastardos corren de la disciplina, no les gusta la disciplina. Cada vez que se les corrige, corren. ¿Se acuerdan de Jacob qué hizo? Cuando engañó a su hermano y a su padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando las cosas también no salieron bien con Labán? ¿Qué hizo? Se esconden. Siempre corría, se escondía, huía. Sí, hermana. Se escondió detrás de las pieles. Se revela la diferencia por medio de la disciplina. Bien. Gloria a Dios, ¿dónde iba? Ya moví aquí ¿dónde estaba? Ok. No solo es un bastardo alguien sin padre, pero es alguien sin herencia, por no aceptar la corrección de un padre. El hijo que no acepta la corrección de un padre, ¿saben qué hace el padre? El padre también se retira. Dice la Biblia que si contristamos al Espíritu Santo, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Dice que ahí se queda. Dice que se va, ¿verdad? Se va. Se va. Amén. Entonces, un bastardo es alguien, no nomás es alguien sin padre, es alguien sin herencia. Y eso duele. Porque si Dios ha preparado algo para cada uno de nosotros, ¿se acuerdan que les dije? No nomás es para la persona, es para su descendencia, porque va a dejar una heredad. La heredad de un hijo de Dios es grande en la tierra. Es un legado que va a traspasar a sus generaciones en un alineamiento espiritual y divino, celestial, sobrenatural, que le va a traspasar a sus hijos y los hijos de sus hijos, aún después de muerto, seguirá dejando herencia mayor que los 10,000 o 20,000 dólares, que el barco, que el carro del año. Eso no, porque eso se acaba. Pero la heredad de los hijos, la semilla profética, la simiente santa, nunca, nunca se acabará. Continuará. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ese es el legado. Dios nos da un legado a dejar a nuestros hijos, que es el evangelio, la palabra. Es el pan que los hace más ricos que a cualquier rico de la tierra. Es el pan que sacia. ¿Amén? La herencia que el Señor nos quiere dar. Y hermanos, pues a mí no me gusta tocar estos temas, pero Dios bendice a sus hijos también.
Dios bendice. Y qué hermoso es que nuestros hijos reciban una heredad, pero primero la heredad de Dios y tengan la sabiduría de Dios y el amor a la obra de Dios y el amor a Dios. Y de esa forma puedan cuidar de las bendiciones terrenales que Dios les ponga en sus manos y las puedan multiplicar. Y que las bendiciones terrenales no los lleven al mundo a perderse. ¿Eres hijo? ¿Somos hijos o somos bastardos? El hijo dice, Padre, no me sueltes hasta que tu obra sea hecha en mí, hasta que se cumple tu propósito en mí. No me sueltes, dice el hijo. El hijo se aferra en la oración, se aferra en el ayuno, se aferra en la búsqueda de Dios. Pero los bastardos, ¿qué dicen? ¿Por qué me corriges? Yo no estoy haciendo nada malo. Yo sé lo que estoy haciendo. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo tengo mi relación con Dios. A mí Dios me habla. Sigo a Dios, no a los hombres. Jehová es mi pastor. Pero el hijo dice, sujeta mi carne y lucha conmigo, Señor, hasta que salga lo que tenga que salir. Sácame todo lo que tengo adentro. No me aguanto. Que salga Jacob para que pueda vivir Israel. Los hijos y bastardos se identifican por su lenguaje, no por una posición. No por una posición. Hay reyes que quieren gobernar. No quiere decir que son hijos. No quiere decir que son hijos porque tengan una posición en un ministerio. Como pastores, primero tenemos que ser hijos. Hay que dejar que Jacob se rinda para que reine Israel. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor ustedes ya saben lo que esto quiere decir. Que el ángel peleó con Jacob hasta que hubo un rompimiento de luz en su vida, hasta que se disiparon las tinieblas que estaban ahí, hasta que salió ese espíritu de engañador, usurpador, mentiroso. La labor del Padre espiritual es asegurar que lo que esté en ti se reviente y sea revelado. El ángel no lo soltó y no lo soltó. Y el ángel dejó que Jacob creyera que él era más fuerte, porque el ángel lo acaba, lo puede matar. Dijo el pastor el domingo pasado que un ángel mató a ¿cuántos hombres, pastor? 32,000. Un ángel. ¿Ustedes creen que no podía el ángel acabar con Jacob? Hay veces, hermanos, como pastores, hay gente que te va a hacer unas y lamentablemente algunos otros que nomás son Lucky Luz, como dicen por ahí, Lucky Luz. Ay, mira la pastora, qué tonta es. Ay, qué paciencia, si fuera yo, ¿cuánto les aguanta? Ay, hermanos, cuando estamos pastorando, pastores, hay gente que nosotros no somos más callamos porque el Señor nos dice, cállate. El ángel lo dejó, el ángel pudo haber vencido a Jacob, lo avienta por ahí, lo mata. Vemos las actitudes, vamos a ver los comportamientos, vamos a saber lo que hablan de nosotros, pero nosotros no estamos ahí por nosotros, estamos ahí a representar al Señor y tenemos que callar y esperar. Y hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir, cállate, no digas nada, escucha. Hasta te va a decir que sonrías. Y Dios santo, Jesús. Aleluya. And it's okay. Que Dios nos ama. Así nos tuvo a mí me tuvo una paciencia. Yo era tremenda. Yo estoy hablando por mí. Yo hablo por mí. Pero como pastores y como líderes, Dios está trabajando en nosotros para que reine Israel. La labor del Padre espiritual es asegurar que lo que está en nosotros se reviente, amén, y se ha revelado. Eso quiere decir cuando rayó el alba, salió la luz, rayó la luz, llegó el amanecer.
Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba porque no lo quería matar. No quiere decir que es que no podía porque estaba más fuerte Jacob, no. Quiere decir que eres como en veces, hermanos, llega uno de mis hijos que está bien fuerte y ay, yo puedo sentir su fuerza. Y le digo, hijo, tienes que medir tu fuerza. Y él no siente que está tan fuerte. Yo digo, ay, siento que hasta me va a quebrar. El ángel pudiera haberlo matado. El ángel no vino a derrotar a Jacob. El trabajo es que aprendamos a vencer a Jacob, el engañador. El ángel pudo ver vencido a Jacob si hubiese querido, pero el ángel le quería mostrar que era más fuerte de lo que él creía. Dios va a permitir que la prueba, tú vas a decir, yo no puedo con esta prueba. Tú vas a llorar, vas a pasar noches sin dormir, una preocupación, una situación. Y van a haber momentos que no vas a tener ni palabras, pero muy dentro de ti está una voz que dice, no puedo con esta prueba, Señor, no puedo. Está el ángel ahí. El ángel está luchando tú estás luchando con el ángel y estás luchando con el ángel. Y sientes que te mueres. Sientes que esta carne se está muriendo, pero es ahí donde Dios nos quiere llevar. Ese es el propósito de Dios. Ese es su propósito, hacer morir lo que está allá adentro, para que salga todo aquello que representa a Jacob para ser hijos. Y los hijos reciben la heredad, los hijos reciben la promesa. Vale la pena, hermanos, vale la pena aguantar, esperar, seguir avanzando. Amén. Nosotros líderes nosotros líderes, pastores, somos capaces de interceder y hacer el trabajo. Pero la función primaria es de hacerte saber que eres más fuerte de lo que piensas. Yo le pudiera decir, hermana, yo hago todo. El pastor me dice, no hagas todo, mija. Pero en verdad, hermanos, Dios lo que está haciendo es dejándonos. Y mira todo lo que has logrado. Mira todo lo que has logrado en tu vida. Mira hasta dónde has llegado. Dónde te ha permitido Dios llegar. Que si no estuvieras con el Señor, yo sé que tú sabes que no estuvieras donde estás hoy. No estuvieras donde estás hoy. Porque le tocó el muslo y lo descoyuntó. ¿Por qué? Why? Eso es una buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? A lo mejor ustedes ya saben, ¿verdad? A lo mejor no. Yo no sabía. Yo no sabía por qué. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué peleó con el ángel? Y escuchaba muchas cosas. Pero es que llega un día que tú lo escuchas directamente del Espíritu para saber, para entender. Para que dejara de correr porque siempre estaba corriendo. Sí, el que corre, el que hace las cosas en sus fuerzas, todavía tiene orgullo. Le corre a que lo corrijan. Siempre dice que todo hace bien y pues todo el mundo le está viendo las plumas desplumadas. Esconde la cabeza como la garza, pero se ve el error. El hijo acepta y sabe que falla porque el ser humano falla. El ser humano está imperfecto. El ser humano pues es imperfecto, ya es imperfecto. Para que estar peleando y decir que no, que yo no hago nada mal, pues es que lo hacemos mal porque somos imperfectos. Pero miren qué grande es Dios, que a pesar de estar en un mundo tan imperfecto, Dios lo hace a la perfección. Siempre oía de los problemas y no le gustaba enfrentar las cosas. Jacob había huido de su casa, de su padre, de su hermano. Ahora corrió de la casa de Labán y en veces corremos rápido, muy rápido y nos adelantamos al tiempo de Dios. No podemos correr en el ministerio y hacer las cosas antes de tiempo.
Cuando corremos mucho en el ministerio y hacemos las cosas antes de tiempo, hermanos, Dios va a tener que hacer algo. Pues ya eso es lo que te van a enseñar a ti. Cuando lo descoyuntó, ahí nos habla Dios que cuando corremos muy rápido y nos adelantamos nos adelantamos al tiempo de Dios y su propósito, esto causa que Dios mande un ángel y venga y nos detenga. Mandará un ángel a detener tu ministerio con un solo propósito y es para hacerte efectivo. Cuando vamos más adelante de lo que nuestro carácter pueda soportar, Dios mandará un ángel para tocarnos en el lugar correcto. Ese lugar puede representar diferentes cosas, hermanos, hermanas. Ese lugar puede representar diferentes problemas, situaciones. Ese toque que Dios viene a hacer para detenernos, o es para detenernos porque vamos corriendo muy rápido y todavía no entendemos. Mejor hay que ir paso a paso para llegar bien. Y llegará el día, hermanos, que sí tendremos que correr, como dijo Pablo, correr la carrera, pero es hasta el momento que Dios dice, Felipe estaba corriendo porque fue trasladado de un lugar al otro, estaba en el espíritu, pero era su momento. Todo tiene un tiempo. Amén. Entonces, hermanos, son las 6:30, ¿verdad? Hoy no voy a dar clase de la formación de líder, pero sí les voy a pedir que escuchen los audios que se subieron. Ahí están las 10 cualidades de un líder. Por favor, escúchenlas. Ya vamos en la 4ª clase ministerial y vamos a terminar aquí hoy. Dejemos que Jacob se rinda para que reine Israel, hermanos, y que no sea, y que seamos esos padres que impartan, porque los reyes que gobiernan todavía tienen a Jacob, no son hijos, no han sacado a Jacob, siguen siendo Jacob. Y una casa espiritual, hermanos, solo va a crecer y ser bendecida. Y no estoy hablando, no nomás estoy hablando de la casa espiritual como la iglesia, estoy hablando de la casa espiritual que debes de tener en casa, el altar que debes de tener en casa. Se imparte esa casa espiritual con hijos y padres, no con reyes que gobiernan. Hermanos, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Veo que está. Right now, God. Oh, thank you, Jesus. We're asking for more of you. 'Cause we just can't get enough. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are wonderful.
can touch my heart like you, God.